8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con la periodista Carolina Basante, periodista y fundadora de la cuenta Lupa Media, este portal, esta cuenta de verificación que ha sido de muchísima utilidad en el ámbito periodístico, porque gracias a esas verificaciones podemos informarles a ustedes, amigos que nos siguen a través de nuestras frecuencias y nuestras plataformas digitales, cuando un funcionario, un anuncio, una noticia es verdad o no es verdad, cuando se cae en la desinformación, cuando no es totalmente exacta o precisa, o cuando finalmente es mentira. Así es que es muy importante la presencia de la colega Carolina Basante aquí en Punto Noticias. Carolina, buenos días, bienvenida, gracias por estar acá. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ustedes han hecho un trabajo bastante interesante en cuanto al fact-checking, sobre todo de los anuncios políticos en las últimas semanas, y el tema del debate no ha sido la excepción. Se están preparando para el debate de la presidencia, de los candidatos a la presidencia de la República, pero entiendo que también están trabajando en esta verificación de las propuestas, de los anuncios realizados por los candidatos a la vicepresidencia en el debate del domingo pasado. ¿Qué información nos tienen al respecto? ¿Quién dijo cosas apegadas a la verdad, precisas o engañosas? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, Alexis, muchísimas gracias por este espacio y un saludo muy caluroso a toda la audiencia de Radio Pichincha. Pues efectivamente estamos preparándonos ya para lo que será el debate presidencial del 19 de enero. Lupa Media y Central 360, que es un portal de periodismo de soluciones, estamos colaborando en esta iniciativa para poder hacer un streaming, una transmisión en directo de la verificación en vivo que se hará durante el debate, pero una probadita de eso fue justamente la verificación en la que trabajamos del debate vicepresidencial, en el cual se identificaron 17 frases verificables, ¿no? Uh-huh. Hay que dejar esto también súper claro, que en el ámbito de la metodología de fact-checking no todo es verificable. Hay ciertos parámetros que se utilizan y considerando todos esos parámetros, bueno, identificamos 17 que vinieron de 9 de los candidatos que estuvieron, la mayoría candidatas mujeres, ¿no? Uh-huh. Que estuvieron presentes durante las 2 jornadas y te puedo decir que entre lo que nosotros identificamos de esas 17 frases verificables, pudimos identificar que algunas iban en lo cierto, sobre todo en los datos que se manejaron de temas de empleo, y luego había un matiz, ¿no? Entre datos un poco imprecisos, un poquito sacados de contexto, y otros que se utilizaron de forma que era errónea, completamente falsa. Uh-huh. Hola, Carol, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cuéntanos un poco para entender también el trabajo que hacen. ¿Qué sí es verificable y qué no? Exactamente, eso es súper importante porque hemos recibido nosotros también muchos pedidos de verificación y hay veces ámbitos o cosas que no podemos verificar. Por ejemplo, opiniones, ¿no? Uh-huh. Hay opiniones que todo el mundo es libre de tener su opinión y eso no podemos verificarlo. ¿Cómo verificas una opinión? Exactamente, no, es algo que no se verifica dentro de la metodología de fact-checking, son datos. Uh-huh. Y también ahí hay una cuestión, porque por ejemplo, no se pueden, aunque quisiéramos, no podemos verificar proyecciones a futuro, lo que nos están proponiendo los candidatos, porque no sabemos si lo van a lograr cumplir o no. Podemos analizar la factibilidad de eso, pero nosotros como una organización especializada en fact-checking tenemos otro rol, que es justamente verificar datos con evidencia factual, es decir, lo que tenemos evidencia a la mano, y es una evidencia que podemos dar a la gente para que puedan hacer su análisis y sacar su propia conclusión. ¿Qué tan complicado es hacer esa verificación? Y esto va en el sentido de que si es sencillo o es complicado o es fácil el acceso a esa información para poder verificarla, porque en teoría todas las entidades públicas deberían seguir esa política de transparencia y no necesariamente ahora en este último año ha ocurrido de esa forma. Bueno, tú lo has dicho perfectamente, en teoría, ¿no? Ecuador es pionero, de hecho, en tener una ley de transparencia y acceso a la información pública que no necesariamente se cumplen, y ese es uno de los retos más grandes que tenemos como periodistas, no solamente Lupa Media como organización de verificación, porque a pesar de que nosotros basamos todos nuestros datos en información oficial, hemos tenido que hacer una suerte de navegar por quizá los datos abiertos, ¿no? Porque parte de la ley de transparencia exige que todas las entidades públicas tengan sus datos y su transparencia de forma abierta. Entonces hemos tenido que aprender a navegar ahí a través de pedidos de información. En muchos casos no los hemos encontrado, también tenemos que ser muy sinceros, pero es un trabajo que lo venimos haciendo durante ya 17 meses, entonces también eso nos ha permitido nutrir nuestras propias bases de datos con base a información oficial, pero hay que decirlo, es un desafío, es muy complicado, sobre todo en los últimos
yo como periodista llevo 10 años haciendo periodismo y este último año ha sido, 2024 me refiero, ha sido bastante complejo y complicado el tema de acceso a la información pública, porque a pesar de que antes había demoras, al menos había una respuesta, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado en casos en los que pasamos meses esperando un pedido de información que por ley son 10 días para la respuesta y 5 días exagerando que se justifique, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, lo estamos haciendo y claro, eso sí hay que decirlo, también hemos sido transparentes en decir cuando no hemos podido verificar algo por falta de acceso a la información pública, también lo hemos transparentado con nuestra audiencia, porque a pesar de que no hay esa información, hay datos que se requieren, hay afirmaciones que son de interés público y que se necesitan verificar. Y nos ha tomado meses. Por ejemplo, pero me voy a alargar un poquito en esta respuesta, pero un caso muy particular fue respecto al empleo juvenil, que hace un año era uno de los principales anuncios por parte del gobierno. Nosotros estuvimos 3 meses esperando una respuesta del Ministerio de Trabajo y dejaron de contestarnos incluso los teléfonos hasta que el mismo ministerio lanzó su portal de datos abiertos con la información meses después, y ahí pudimos constatar que evidentemente habían inconsistencias dentro de lo que se anunciaba la versión oficial respecto al empleo joven. O sea, de lo que decía la página que tú señalas con lo que decía, por ejemplo, el spot publicitario. El spot publicitario, la ministra y el presidente. Increíble. Efectivamente. Eso lo pudimos constatar, imagínate, empezamos en febrero, este trabajo de verificación lo hicimos en septiembre. A la final lo logramos, lo seguimos poniendo y lo publicamos, pero también somos transparentes en nuestra audiencia, ¿no? Carol, el periodismo de verificación está experimentando un auge, digamos, muestra de eso es el aparecimiento de Lupa Media, de esta organización que tú lideras ahora. Pero al mismo tiempo vemos que hay un auge de la desinformación, ¿no? Hay una suerte como de, una profesora decía, infobesidad, ¿no? Que es una suerte de intoxicación. La infoxicación. Ajá, de mucha información, y mucha desinformación muchas veces es o falsa, o es mentira, o no es certera, etcétera. Entonces hay un auge del periodismo de verificación como especialidad de la actividad profesional periodística, pero también vemos que hay una proliferación de cuentas falsas, y muchas de esas cuentas incluso son promovidas por el propio aparato estatal, ¿no? Estatal, dije, no dije gubernamental, estatal, ¿no? Y también creo que hay que hacer un mea culpa, ¿no? El periodismo también ha cometido errores, no es una profesión perfecta y no es que todos los periodistas son o somos perfectos. Entonces, ¿qué tan difícil es dedicarte a esa especialidad de periodismo de verificación que está teniendo un auge, sí, pero al mismo tiempo enfrentarte a estos otros desafíos, ¿no? Bueno, realmente es complicado porque es un trabajo de hormiga lo que hacemos frente a lo que implica la desinformación. Está comprobado, de hecho, que la desinformación o la verificación no tiene el mismo impacto que la desinformación, y por eso es tan importante el periodismo colaborativo y la colaboración, no solamente desde el periodismo, sino en general de todos los actores de la sociedad, con estas iniciativas de verificación. Una sola iniciativa no lo puede hacer. De hecho, en Latinoamérica hay una red que trabajamos de forma colaborativa. Mundialmente existe la Red Mundial de Verificadores, en la que también hemos recibido nosotros apoyo y hemos podido dar soporte a colegas de otros países cuando se ha requerido, porque efectivamente, cuando hablamos de lucha contra la desinformación, no lo hacemos de forma poética, lo hacemos de forma literal, porque es luchar contra estrategias que están coordinadas. La desinformación no es al azar, y como tú lo has dicho, no viene de un solo actor, vienen de actores interesados en el ámbito político, por ejemplo, en ámbitos económicos, porque genera muchos réditos económicos, y es desde todos los sectores. Y esto no solamente nos afecta ahorita en el ámbito electoral, que se dice que la desinformación es una de las principales amenazas de las democracias occidentales. Es verdad, pero también como ciudadanos, en el día a día, aunque no nos demos cuenta, nos afecta la desinformación en todos los ámbitos. Y un ejemplo muy grande de estos fue la pandemia del COVID-19. Sabemos que gente murió por el virus, pero también sabemos ahora que gente murió por la desinformación que se regó durante el virus, que obligó a la Organización Mundial de la Salud no solamente a declarar la pandemia, sino la infodemia, porque había exceso de desinformación respecto al virus, ¿no? Entonces se volvió una amenaza para la salud pública, y eso ocurrió también acá en Ecuador. Entonces, y está ocurriendo todavía, como por ejemplo con el tema de los 4 niños de las Malvinas, existe, ¿no? Ahí fue una campaña fuerte de desinformación. En todo sentido, y como vimos en ese caso específicamente, nosotros hemos identificado también estrategias, ¿no? Hay un gran reto ahora, y es no solamente identificar y decir que algo es falso con evidencia factual que te indica que algo es falso o algo es impreciso, sino es saber
quién está detrás, qué intereses hay y cuánto dinero se mueve, incluso de dónde sale ese dinero, ¿no? Entonces es bastante complejo. Creo que como verificadores tenemos este gran desafío. En el ranking mundial de amenazas globales se ha determinado que para 2026 la desinformación será la principal amenaza global y en los próximos 10 años seguirá siendo una de las 10 principales amenazas de la humanidad. Entonces, aquí hay un papel que tenemos que jugar todos, no solamente desde el ámbito del periodismo, al deconstruir nuestra profesión, y ser un poco más responsables también, porque a entender nuestra audiencia, entender a quienes nos leen, a quienes nos siguen, que es distinto ahora cómo nos informamos, pero también los ciudadanos que nos escuchan también tienen un rol, una responsabilidad, ¿no? Si me llega una cadena de WhatsApp, un mensaje, un audio, que yo no sé de dónde salió, no lo voy a reenviar al grupo de la familia, al grupo del barrio, ¿no es cierto? Mejor me contengo, hago un poco de investigación, tal vez. Nosotros tenemos, de hecho, una plataforma de WhatsApp en donde recibimos pedidos de verificación, y solamente hacer ese acto, el no compartir, el no seguir divulgando, es una gran ayuda, ¿no? De hecho, y esa es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos también de asumir. Ser consumidores responsables de información, lo llamamos nosotros. Este hecho de pedir información, sobre todo a las entidades gubernamentales, ¿les ha generado algún tipo de inconveniente, más allá de que no les respondan a tiempo o de que finalmente no les contesten el teléfono? ¿Les ha generado algún tipo adicional de inconveniente, algún tipo de represalia por hacer el trabajo de verificación? Porque claro, algunas entidades gubernamentales o estatales no les va a gustar que les digan la información que usted ha emitido es inexacta, es imprecisa o finalmente es engañosa. Bueno, generalmente a nadie le gusta, ¿no? Entonces, a todos los actores políticos que hemos, y no necesariamente políticos, porque hemos verificado a todas las personas que tienen una voz que sobresale por encima del resto de la sociedad. Esto incluye influencers, por ejemplo, y seguramente a nadie le gusta que le digan, hemos recibido ataques de todos los sectores, nos han dicho de muchísimas cosas, pero más allá de eso creo que no se ha podido, no han pasado o no han escalado a más, porque en realidad el trabajo que hemos hecho ha sido técnico. Todas las verificaciones o todo nuestro contenido, de hecho incluso las fuentes, la gente que desea puede acceder a saber de dónde nosotros consultamos, qué documentos vimos. Entonces ha sido un tema técnico que hemos explicado siempre. No se trata de un ataque personal, sino es simplemente apelar a la precisión por parte de quienes nos gobiernan o quienes lideran, ¿no?, la opinión pública. Y hasta ese momento, o sea, debido a esto, creo que no ha escalado quizá esos ataques, por decirlo de alguna forma. Y creo que lo hemos hecho bastante responsable también de nuestro lado, cuando hemos tenido que corregir, porque parte del ejercicio de verificación, de fact-checking, te exige que tengas una política de corrección abierta, y cuando hay más evidencia que quizá nosotros no conocíamos o hubo un error, porque no somos infalibles, ¿no? Somos humanos también, pues nosotros hemos corregido. En alrededor de 400 verificaciones que hemos hecho en los últimos 17 meses, ha habido 3 ocasiones en las que hemos tenido que hacer correcciones abiertas, en las que explicamos también a nuestra audiencia, a nuestros lectores, cuál fue quizá nuestro error o cuál fue el motivo de por qué estamos haciendo esta corrección. No nos pesa en lo absoluto, de hecho al contrario, somos muy receptivos de escuchar también si algo ha pasado, porque creo que eso también es parte de promover esta cultura de verificación en el país y de decir, mira, nosotros que estamos aquí haciendo este trabajo, si nos equivocamos, corregimos, para que cuando una persona, porque a veces uno le da vergüenza decir, no quiero bajar eso porque me dijeron que es falso y mejor me lo mantengo, no, hagámoslo, porque eso también contribuye a la lucha contra la desinformación. ¿Cuántos filtros pasa un proceso de verificación antes de que ustedes decidan publicarlo? Bueno, son alrededor de 3 filtros que tenemos nosotros, desde el propio periodista de verificación que hace una autoedición de acuerdo a nuestro manual y metodología que tenemos. Luego existe un primer filtro de edición, otro filtro de edición también antes de publicar, y además nosotros hemos incorporado herramientas de inteligencia artificial en las cuales nosotros hacemos un proceso no de revisión del contenido, pero sí pueden hacer tipo de revisiones gramaticales. Tenemos una herramienta que se llama el Chequeabot, que es una tecnología que es específicamente diseñada para verificar y automatizar ciertos procesos que nos permiten a nosotros tener mayores precisiones respecto a categorizaciones, respecto a
enfoques gramaticales, a enfoques en cómo de género también, o cómo manejamos el contenido, porque una de las cosas, si ustedes se han fijado, es que dentro de la redacción de una pieza de verificación no se usan calificativos más allá de la categoría, porque, y esto es algo que también hay que entender, ¿no? Si nosotros decimos que algo es falso, no decimos que la persona es mentirosa, sino el contenido. Lo primero que tienes dice. que hacer es cuidarte para evitar la etiqueta. En un país como este, en una sociedad como la nuestra, a cuidarse porque enseguida te van a poner la etiqueta. Y nos han puesto todas las etiquetas del mundo, pero es verdad, tratamos de siempre tener los filtros, e incluso dentro de nuestra propia redacción, pequeña, pero muy participativa. Somos 5 personas actualmente que estamos a tiempo completo, y hace un año éramos 2 personas trabajando en esto, así que estoy muy orgulloso también del crecimiento que hemos tenido. Y lo que nosotros hacemos es tener una participación de discutir, ¿no? A veces dentro de nuestra redacción, quizá, porque es así, yo lo veo gris, tal vez alguien lo ve negro. Y está bien, la calificación o la categoría siempre es discutible. Lo que no son discutibles es la evidencia y los hechos que son factuales y los datos que se demuestran, ¿no? ¿Qué tan complejo se va a volver esta tarea? Si tú dices que hay una red de verificación, de verificadores que es internacional, de las que ustedes son parte, ¿qué tan complejo puede llegar a ser esta labor en pocos meses más? Tomando en cuenta que plataformas como Instagram, como Facebook, como Meta han decidido precisamente eliminar estos filtros de verificación. Bueno, justamente a propósito de eso, la red regional de verificadores LATAM Chequea, de la cual formamos parte, nosotros tuvimos una reunión de emergencia cuando el CEO de Meta dio este anuncio, porque muchas de las organizaciones que formamos parte de la red también forman parte del programa de verificación de Meta. Se nos informó que durante 2025 a Latinoamérica esta política no va a afectar, tampoco en Europa, ¿no? El anuncio de eliminar este programa de verificación independiente solamente se va a aplicar para Estados Unidos. Todavía no queda claro qué va a pasar, pero evidentemente es preocupante y es un retroceso, sobre todo considerando que es a través de las plataformas digitales. Facebook en Ecuador específicamente sigue siendo la primera plataforma con TikTok justamente en las cuales los ecuatorianos reciben información, no solamente se entretienen, sino reciben información. Para mí, y esto es una opinión muy personal, sabemos que yo personalmente creo que esta es una estrategia de alineación política que ocurre en Estados Unidos con esta transición de mando también en Estados Unidos, porque de hecho fue el ejercicio de verificación durante el gobierno de Donald Trump que fue uno de los que evidenció de qué estaba compuesto el discurso del entonces presidente, y ahora nuevamente será presidente, ¿no es cierto? Entonces sabemos que esto incomodó en su momento en Estados Unidos. El ejercicio de fact-checking fue uno de los, y es hasta ahora una actividad que resulta incómodo, pero es justamente en ese país en donde se desarrolló mucho más rápido y del cual nosotros hemos aprendido también el ejercicio de fact-checking y las herramientas que tenemos actualmente. Pero bueno, es un desafío, evidentemente. No sabemos cómo vaya a funcionar. Sabemos que la desinformación también genera muchos réditos económicos, lo decíamos, y a las plataformas les interesa eso, entonces es parte del negocio, ¿no? Hay un ingrediente adicional que me olvidé de mencionarte hace un momento cuando te planteaba la pregunta esta del auge de las noticias falsas y también de este mecanismo de periodismo de verificación, y es la inteligencia artificial. El uso de la IA, que ahora tú entras al X o al Twitter, como se llamaba antes, y ahí encuentras una pestaña de inteligencia artificial, ¿no? Pues, no tiene filtro. Pues, no tienes filtro, exactamente. Y de hecho, a propósito del tema de Meta, quien marca la pauta es Elon Musk, ¿no? En la última campaña electoral, con toda su participación y el poder que ahora tiene como parte del gabinete presidencial de Trump. ¿Qué tan difícil es con la inteligencia artificial el trabajo que hacen ustedes? ¿Complejiza más el tema? Hace poco, ¿recuerdas que salió un video de Arturo Félix Wong, que todo el mundo creía que sí era él? O sea, está tan bien hecho el video. O la foto de los niños de las Malvinas con armas y con... También, bueno, con tatuajes ese de las armas, el de Arturo sabemos que fue hecho con inteligencia artificial, ¿no? Hay otros que todavía se manipulan muy rústicamente, ¿no? Muy artesanalmente, por decirlo de alguna forma. Pero lo peligroso de esto es que, a pesar de que nosotros verificamos, por ejemplo, el video de Arturo Félix Wong, algo muy particular era que la gente decía, era como, bueno, eso es falso, no lo dijo, pero seguro lo pensó.
¿no? Entonces, aquí también hay un tema de por qué es tan peligroso, porque al final tú lo lanzas y la gente va a seguir creyendo lo que quiera creer, aunque le pongas la etiqueta y le demuestres con la evidencia que es falso. Por eso es tan imprescindible que seamos muy responsables, ¿no? Porque hay veces que decimos, bueno, ya lanzo la piedra o me equivoqué y lo voy a esconder. No, pero ya queda ahí y eso se genera y eso es peligroso, viniendo de cualquier actor político, no necesariamente una tendencia, esto nos puede afectar a todos en general. Y es complejista un poco, pero al mismo tiempo son las mismas herramientas de inteligencia artificial las que nos permiten hacer mucho más eficiente nuestro trabajo. No hacen nuestro trabajo, pero nos ayudan a hacerlo. Como te decía, en este caso nosotros desde Lupa tenemos varias herramientas de inteligencia artificial en una redacción tan pequeña, es lo que nos permite quizá automatizar ciertos procesos y aprovecharlo. Y yo creo que en este punto, de hecho, dentro de la educación mediática que nosotros hacemos, no solamente tiene que ver con verificación, sino tiene que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, hemos podido desarrollar talleres sobre el uso de inteligencia artificial, porque es importante que lo entendamos esta tecnología, estas herramientas para saber cómo funcionan, cómo aplicarlas de forma responsable y también cómo prevenir ser manipulados con las herramientas de inteligencia artificial, que podemos hacerlo. Es como mente sobre la materia, ¿no? Nosotros como seres humanos podemos también estar un paso más allá, a pesar de que, porque al final somos los que creamos este tipo de inteligencias que se van perfeccionando, pero nosotros también podemos. Entonces, yo creo que en lugar de tenerle miedo ahí, lo que nosotros es que tenemos que ser más responsables para aprender a usarlo. Y en este momento vemos que se han generado, de hecho, justamente hoy Lupa está verificando 2 contenidos generados posiblemente con inteligencia artificial, que lo estaremos publicando en las próximas horas, que es más contenido viral, que es lo que se distribuye. Lo vemos en la campaña electoral, pero es también porque es parte en la campaña electoral se genera mucha más desinformación que en otro momento, ¿no? Entonces, es parte es algo que lo que tenemos que todos saber es ser escépticos, ¿no? Dudar. No, si me mandan, por más que me manden y me gusta lo que está diciendo, no necesariamente lo voy a creer, ¿no? Porque hay que dudar un poco, hay que hacer ese ejercicio de pensamiento crítico, ¿no? Despertarnos un poquito en este sentido, porque tenemos que estar alertas. Alrededor del 60% de todo lo que circula en Internet, incluida en redes sociales, es información imprecisa, descontextualizada o falsa. Entonces, si ya sé que la mayoría de lo que yo voy a ver no necesariamente corresponde a la realidad, mejor voy con cuidado. Es como cuando manejan, ¿no? Te dicen, maneja a la defensiva, también naveguen en Internet a la defensiva para cuidarnos. Carolina, ustedes hicieron este trabajo de verificación en el caso de las Malvinas, tanto de fotografías como de una supuesta aparición de una de las madres de los chicos en un evento político en medio del dolor y toda la consternación que eso estaba generando. ¿Cómo lograron establecer allí, por ejemplo, que había esa manipulación tan terrible en un caso tan delicado? Específicamente el caso de la madre de las Malvinas, que resultó ser una candidata asambleísta alterna de un partido político. Nosotros lo que hicimos, bueno, en ese caso particular no había una manipulación, sino una descontextualización, porque eran imágenes reales. Entonces, hay herramientas que están a la mano. De hecho, que una de esas es la búsqueda inversa, que se la puede hacer en cualquier plataforma de búsqueda como Google, como Vindex, como Yandex, y otras herramientas que es simplemente, en lugar de poner palabras para buscar, es poner la imagen. Y ahora Google específicamente ha desarrollado una lupa, literal, la lupa de Google, para poder rastrear el origen. Entonces eso nos permitió identificar a la persona que estaba ahí, cuándo había sido indexada esa imagen en las plataformas, y luego evidentemente hicimos una búsqueda también de contactarnos con fuentes, llamar gente que estaba ahí, periodistas que han hecho este seguimiento y que conocían a las personas dentro de este sector. Entonces se hace igual un trabajo periodístico de investigación, ¿no? Apoyado con herramientas tecnológicas, y así pudimos identificar que efectivamente no se trataba ninguna de las madres. Buscamos en los expedientes penales también, ¿no? Para judicialmente, nosotros no decidimos como política de Lupa no contactarnos directamente con las familias por el respeto al dolor de lo que estaban pasando, y me parecía demasiado ofensivo preguntar, a pesar de que era una de nuestras fuentes, pero decidimos hacerlo a través de los abogados, a través de los registros judiciales también, como les digo, de personas cercanas que estaban dentro en territorio, y así pudimos determinar que efectivamente no se trataba de las madres. Y esto, lo llamativo es que hay un tema en la desinformación en Ecuador, siempre tiene un componente político, ¿no? Nosotros hemos visto y analizado desinformación en otros países de toda la región, porque tenemos acceso a herramientas que nos permiten identificar, por ejemplo, lo que TikTok puede señalar como potencial desinformación en toda Latinoamérica. Y lo que hay en Ecuador específicamente siempre tiene un componente político. A nosotros no nos llegan tanto teorías conspirativas, ¿no? Que la Tierra es plana,
que los Illuminati o cosas así, que sí lo vemos en el Cono Sur. Imagina que detrás de esto está Correa, detrás de esto está fulano. Siempre hay un componente político y eso es lo que se viraliza. Entonces hay que ponernos alertas y en esta época electoral hay que estar mucho más alerta. Este domingo vamos a ver los ecuatorianos el debate presidencial, ¿no? Obviamente va a generar mucha más expectativa que lo que el domingo anterior, lo de los 14 candidatos vicepresidenciales. De entrada, digamos, la pregunta que todos nos hacemos es si no va a asistir o no, pero finalmente será lo que ocurra ese domingo. ¿Qué es lo que vamos a ver en las redes de Lupa Media? Bueno, nosotros, tanto en las plataformas de Lupa Media como de Central 360, vamos a estar compartiendo un streaming, la verificación en directo que vamos a hacer, ¿no? Nosotros usualmente cuando hacemos este tipo de ejercicios, lo hicimos por ejemplo el 24 de mayo durante el informe a la Nación del presidente, lo que hacemos es preparar un hilo de Twitter en el que a la par de que se va desarrollando las intervenciones, en este caso de los candidatos presidenciales, nosotros estaremos haciendo la verificación de lo que ellos dicen. Habrá un pequeño desfase quizá entre lo que ellos dicen hasta que se proceda a hacer el análisis, la redacción efectivamente y se suba, pero a la par de que lo que ellos vayan hablando, nosotros estaremos haciendo este trabajo de monitoreo y verificación. Y al mismo tiempo, quienes quieran seguirnos en las plataformas, como les decíamos, se hará una transmisión en streaming en la cual ustedes podrán ver el debate, pero al mismo tiempo ver en la pantalla las verificaciones que hará Lupa Media junto con el apoyo y la producción de Central 360, que es una plataforma de periodismo de soluciones, también una nueva rama del periodismo de innovación que estamos nosotros colaborando en esta iniciativa. Y la idea es que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Para que puedan tomar a la final la decisión que quiera cualquier persona, la que desee, pero que lo haga bien informado. Es decir, el candidato va a decir lo que sea, en cualquiera de los ejes. ¿En qué tiempo tendremos esa verificación ya en las redes sociales? Lo haremos en el tiempo, lo más rápido que nosotros podamos. Efectivamente, esto tiene un proceso no metodológico, pero lo solemos hacer siempre a la par de lo que va haciendo. Como les decía, hay un desfase de minutos efectivamente entre lo que dicen y lo que se arma, pero nosotros nos venimos preparando ya como Lupa Media desde hace más de un mes en lo que será esta verificación. En el debate vicepresidencial hubo 17 frases, ¿no? En los dos los dos bloques que hubo. En este caso, bueno, hay la expectativa de saber cómo qué es lo que van a decir. Nosotros nos hemos dado cuenta que no necesariamente todos los candidatos, de hecho, si ustedes se fijan también en las publicaciones que hemos hecho de Lupa Media, hemos tratado de sacar la mayor cantidad de frases verificables del discurso público de todos los candidatos. Por ahí nos faltan 2 o 3, entre ellos el presidente candidato, en el cual ha sido prácticamente imposible pescar una frase verificable. No dice nada, no acepta entrevistas, no va a aceptar entrevistas. Justamente, y ese es un gran reto, pero bueno, ahí nosotros no nos rendimos, estamos como se haciendo ese monitoreo, porque la intención, como les decíamos, no va, Lupa Media es una organización apartidista, que es uno de los principios de fact-checking, y la intención es poder dar el mismo trato equitativo a todos y poder hacer este monitoreo de todos. Si algo es cierto, decimos que es cierto, si algo no es cierto, decimos que no es cierto y por qué. Sobre la supuesta invitación de Donald Trump al presidente nuevo, ¿se sabe algo y han hecho verificación de eso o no? No lo hemos hecho. Te reto a que hagas la verificación de la invitación. Gracias, puedes enviarnos tu pedido de verificación a la carta y lo estaremos poniendo a la carta. Te voy a pasar el pedido de verificación, para saber si es que es real que en efecto Milei, Bukele y Noboa son los únicos presidentes de la región invitados. Podemos hacer, de hecho, hay que decirlo, he tenido la oportunidad de hacer fact-checking en Estados Unidos y es uno de los países en los que se cumple el acceso a la transparencia, entonces se puede hacer, es de hecho un poco más sencillo o mucho más sencillo que hacerlo acá. Con decirte que en Estados Unidos a mí la CIA me ha respondido pedidos de información. Estuviste en las elecciones, ¿no? Estuve en las elecciones pasadas justamente. ¿Qué tal la experiencia? Fue la verdad muy interesante. Hay una diferencia, ¿no?, entre lo que nosotros entendemos como nacional y lo que se entiende en Estados Unidos como algo nacional, porque evidentemente es un país muy grande, pero fue muy interesante. Había mucha expectativa porque no se sabía qué iba a pasar, pero bueno, es una experiencia y sobre todo al hacer ejercicio de verificación durante elecciones, es la segunda vez que yo tengo la oportunidad de hacer verificación en elecciones en Estados Unidos y lo que a mí me llama la atención, no puedo decir la facilidad, porque en cambio las dimensiones de la desinformación allá, sobre todo en la comunidad latina, es increíble, pero existe mucho más acceso, ¿no?, a poder tener información, incluso de los propios
figuras políticas que pueden ser como el presidente de la República, vicepresidentes, congresistas, que son personas con mucho atención pública quizá, pero que pueden tener sus equipos sobre todo. Algo que aquí a veces es un poco complicado, ¿no? Hay ciertos partidos políticos, asambleístas, autoridades, líderes políticos a los que se les hace requerimientos de información y nunca te contestan, entonces, y luego se quejan. Nosotros sabemos perfectamente esa parte en la que nunca contestan, sí, lo sabemos sí, en carne propia, digamos así. Esta distribución que se ha hecho del debate, ¿va a facilitar o va a complicar un poquito esa verificación? Porque tienes un bloque, el primer bloque, pues no tan interesante como el segundo, donde sí se concentran algunos candidatos potencialmente fuertes. Bueno, en realidad la distribución a nosotros no genera mayor relevancia, ¿no? Porque efectivamente nosotros aplicaremos la misma técnica y la metodología con todos los candidatos. No tenemos un interés particular en ninguno, son todos los que están, los 16, eso es lo que complica, que sean 16, pero bueno, es lo que hay, así que así lo haremos con prácticamente los 2 bloques y veremos, ¿no? Las cosas que tenemos interesante. El día domingo les hago esta invitación de nuevo, a partir de las 17 horas en las plataformas de Facebook, de X y de Instagram y YouTube de Lupa Media y Central 360 estaremos con verificación en directo del debate. Tendremos cifras primero de toda la información que nosotros hemos ido recabando ya como organización durante la campaña electoral y luego pues durante las 3 horas tendremos esta streaming en directo y luego un pequeño análisis para poder, nosotros no calificaremos quién ganó, quién perdió, de antemano se los digo, claro, porque ese no es nuestro rol, pero sí las frases que tengamos y que las vamos a seguir trabajando porque a veces suele pasar, quizá no todo se puede verificar en la marcha, pero seguiremos nosotros trabajando para que las que sean y las frases verificables que podamos hacerlo, podamos tener todos y cuando nos acerquemos a las urnas, pues lo hagamos bien informados. Muchísimas gracias. Muy gentil, Carolina, muchas gracias.